Siempre, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muy agradecido por este ratito que nos vas a dedicar y cuéntanos un poco por encima, que ahora enseguida compartiremos pantalla, que el temita de hoy tiene tela y va a estar muy interesante. Pues sí, y yo creo que no me extrañaría nada que a partir de ahora empezase a ponerse de moda el fenómeno este de los libros plumbeos del Sacromonte de Granada, que, bueno, pues ahora a continuación pasaremos a comentar, pero va a ser algo creo que muy interesante porque este fenómeno se ha estudiado bastante, sobre todo en la ciudad de Granada, en la ciudad que lo vio nacer, pero siempre desde el punto de vista académico, pues como un fenómeno que ocurrió para tratar de evitar la expulsión de los moriscos, o sea, algo como que crearon los moriscos para evitar su expulsión y siempre se ha estudiado pues como una falsedad, como que dentro de esos libros plumbeos, como ahora veremos, pues no había ningún tipo de información relevante, sino que todo era mera invención de unos cuantos moriscos que trataban de evitar su expulsión. Pero cuando te pones a mirarlo desde el punto de vista del misterio, te encuentras con muchos enigmas y eso es lo que vamos a tratar de resolverlo, poner estos enigmas al descubierto. Y nunca mejor dicho. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo sé que, a ver, que esto para la gente que desconoce el tema, claro, yo lo que quiero dejar muy claro es algo. Lo comentábamos el otro día con el programa que hicimos sobre las películas, esos mensajes no subliminales, sino esos mensajes que quedan ahí, esas escenas que tienen un trasfondo. Por ejemplo, ahora tenemos aquí un fondo de pantalla, pues imaginad Manuel, que tiene una serie de libros, o tiene un pin, o tiene un cuadro, o tiene algo que si no te fijas o no te das cuenta puede pasar desapercibido. Y luego lo triste, y digo lo triste porque es algo que dices, bueno, yo puedo entender que sea un programa a lo mejor aburrido, porque no es la temática a la que estamos acostumbrados del misterio, de rebuscar la conspiración, de estar siempre buscándole esos tres pies al gato. Pero lo que no podemos negar la evidencia, Manuel, es que a lo largo de la historia han habido ciertos escritos, ciertos manuscritos, ciertos textos, ya no voy a decir bíblicos ni sagrados, sino posiblemente milenarios y con mucho trasfondo, que cuando uno lo analiza, cuando uno va a la raíz, cuando uno acude, al fin y al cabo, a la etimología, pues parece ser, Manuel, que con el paso de la historia, diferentes historiadores, diferentes escribas, cada uno ha interpretado a su manera, pero si luego realmente tiras del hilo, nos podemos dar cuenta, Manuel, que hay muchas cosas que quedan en el aire, pero que tienen una gran relación entre ellas y, oye, quién sabe si estamos ante grandes descubrimientos o grandes ocultaciones de estos misterios a lo largo de la historia. Yo creo que sí, que a lo largo de, como dice, a lo largo de la historia, en diferentes libros, pues los más diversos sabios han escondido grandes secretos. Bueno, lo han escondido, mira, por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero en el Fedón, Platón reconoce que Sócrates tuvo un maestro al que, digamos, de una escuela a la que nadie ni que fuese profano tenía acceso. Y de hecho, en ese diálogo lo dicen, Sócrates, dinos eso que te ha dicho alguien que nosotros desconocemos y que es una teoría acerca del Hades, ¿no? Y que tan diferente es de lo que los profanos desconocemos, o sea, conocemos. Es decir, que desde el principio ha habido todo tipo de colegios mistéricos, todo tipo de enseñanza oculta, bueno, desde los misterios eleusinos, misterios órficos, siempre ha habido sociedades discretas o en muchas ocasiones secretas que tratan de dar algún tipo de información, pero no pueden desvelarla de una manera clara, de forma que lo hacen por medio de acertijos. Lo que hay que tener es vista para ver esos acertijos. Y yo creo que en este caso de los libros plumbeos, yo creo que mucha gente que le guste ver los verdaderos enigmas, pues creo que se van a quedar muy sorprendidos de lo que vamos a desvelar aquí. Pues Manuel, ¿qué te parece si damos comienzo a tu intervención? Nos cuentas un poquito por encima y ahora enseguida compartimos pantalla y nos vas diciendo paso a paso, ¿no? Lo que has ido descubriendo, de lo que te has dado cuenta, que me parece muy interesante, me parece fascinante, de verdad, ¿eh? Luego podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero lo que no podemos negar es que ahí está la evidencia. Ahí están esos textos, ahí están esos dibujos, esas imágenes, esos grabados, que tienen luego una connotación histórica posiblemente muy diferente a todo lo que nos han contado. Pues nada, sí, por mi parte puedes poner ya la pantalla y el PowerPoint y empezamos. Y vamos a empezar pues hablando del contexto en el que aparecieron estos libros plumbeos.
Vale, pues mira, vamos a Allá, hacer una cosa. Como ya sabéis, familia, aquí van a ser 12 horas donde yo de vez en cuando me tengo que ausentar, tengo que ir haciendo también cositas y demás. Nada, darme a mí 10 minutitos. Manuel, empieza explicándonos un poquito de qué va esta imagen que estamos viendo, qué es lo que nos estamos encontrando. Y como te decía, ¿no? Cuéntanos un poco lo que vamos a ver y comenzamos ya con la primera imagen. vale, pues mira, allá por el año 1588, concretamente el 18 de marzo, día del Arcángel San Gabriel, mientras se derruía la torre minarete de la Mezquita Mayor de Granada, conocida como Torre Turpiana, para construir en su lugar la Catedral Católica, un grupo de trabajadores moriscos hallaron entre los escombros una caja de plomo que contenía una serie de reliquias, supuestamente pertenecientes a los primeros cristianos que habitaron en Granada. Se trataba de un paño con el que la Virgen María había secado sus lágrimas cuando mataron a su hijo Jesús, un hueso de San Esteban, un icono con la imagen de María y un pergamino escrito en varios idiomas que contenía un apocalipsis de San Juan y sospechosas instrucciones sobre la reliquia. Entre ellas, que estas fueron entregadas por Dionisio el Areopagita a un personaje hasta entonces desconocido, un tal Cecilio, el que se convertiría a raíz de este descubrimiento en el patrón de Granada. Cuando los reyes católicos conquistaron el último territorio musulmán de la península ibérica, el reino nazarí de Granada, cuya capital le fue entregada sin ofrecer resistencia, aceptaron, mediante capitulación de 25 de noviembre de 1491, respetar la religión de los vencidos, así como sus tradiciones e instituciones. Poco duró la palabra dada, pues la pretensión de la Iglesia cristiana siempre fue la paulatina conversión al cristianismo de los pobladores musulmanes. El arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, inició una campaña de conversión blanda por medio del convencimiento. Sin embargo, cuando el cardenal Cisneros llegó a la corte, exigió medidas más duras que acelerasen este proceso. Este fue el comienzo del malestar del pueblo vencido, malestar que provocó numerosas sublevaciones contra el nuevo poder soberano, ¿no? Lo que a la postre le supuso un doloroso destino, la expulsión del territorio nacional de todos aquellos que no se hubiesen convertido. Este fue el contexto en el que aparecieron tales reliquias. Unos años más tarde, en 1595, en una colina cercana a la ciudad, el monte de Valparaíso, lo que hoy se conoce como Sacromonte, unos buscadores de tesoros encontraron unos discos de plomo, que es lo que vemos aquí en la diapositiva, encontraron unos discos de plomo con inscripciones a ambos lados, tanto grafía como abundantes hexagramas o estrellas del rey sabio Salomón. Además, entre la tierra hallaron restos de huesos pertenecientes a unos mártires que, según se contaba en tales plomos, se llamaban Cecilio, Iscio y Tesifón. Y los tres eran discípulos del apóstol Santiago. En los textos se revelaba que Granada fue el primer lugar en el que el apóstol comenzó su evangelización de la península ibérica. Estos hallazgos tuvieron una gran repercusión tanto en Granada, que reivindicaba su antigüedad en la tradición cristiana, muy necesaria para los nuevos habitantes cristianos, por ser la tierra europea que más tiempo albergó a los musulmanes, como en toda España, que se hallaba inmersa en la contrarreforma católica y que se encontró de repente con un gran elemento propagandístico. Las primeras investigaciones confirmaron la autenticidad de los hallazgos, hasta tal punto que el rey Felipe II reclamó el paño con lágrimas de la Virgen para exhibirlo en el monasterio del Escorial. Pero poco le duró la alegría. Unos cuantos hombres doctos, entre los que se hallaba el humanista Benito Arias Montano, empezaron a sospechar de la falsedad de tales hallazgos, lo que llevó a su definitiva prohibición en 1682 por el Papa Inocencio XI. De inmediato empezaron a correr los rumores sobre la autoría de tales libros. Las primeras sospechas recayeron en los dos moriscos que intervinieron en la traducción de los textos árabes, Miguel de Luna y su yerno, Alonso del Castillo. Hoy en día se acepta que el motivo para realizar tales falsificaciones fue evitar la expulsión de dicho grupo social, que no acababa de aceptar plenamente la doctrina cristiana. Según cuentan los estudiosos, los autores de los libros plumbeos pretendían mover la misericordia de los ganadores bajo el pretexto de que el pueblo árabe fue decisivo en la formación del cristianismo primigenio y en su llegada a la península ibérica, siendo Granada un eslabón primordial. Pero esta historia encierra algo extraño.
A ver, se puede entender que tales explicaciones podrían tener su razón de ser en el contexto arriba citado, en el siglo XVII, de los conflictos con los moriscos, más bien en el siglo XVI, ¿no? Sin embargo, más de un siglo después ocurrió un hecho que, más que aclarar los sucesos acaecidos en el Sacromonte, vinieron a arrojar más oscuridad a este fenómeno. En 1752, una real orden de Fernando VI mandaba a todos los intendentes y corregidores dar noticia a la Casa de Geografía de los edificios de antigüedad, mármoles, estatuas de piedra o bronce, pavimentos, monedas, camafeos, herramientas, armas y demás que pareciera de antigüedad, remitiendo a dicha casa las que fuesen de fácil conducción, con razón individual del lugar y circunstancia de su hallazgo, y poniendo en seguro depósito las pesadas y de difícil, poniendo en seguro depósito las pesadas y de difícil transporte. Cuando esta orden llegó a Granada, las autoridades locales echaron mano de una persona que consideraron la más cualificada para tales fines, que era Juan de Flores y Oduz, un sacerdote aficionado a las antigüedades y con un currículum impresionante. Su mayor deseo era realizar excavaciones en una zona de la Alcazaba Cadima, en el Albaicín de Granada, donde habían sido halladas en los siglos XVI y XVII importantes inscripciones y otras piezas de época romana. Y la ocasión para poder hacerlo se le ofreció esta citada orden del rey Fernando VI. Al principio, Juan de Flores extrajo auténticas piezas arquitectónicas ibero-romanas, pero poco después, asumiendo un enorme riesgo, empezó a realizar falsificaciones al estilo de la reliquia de la Torre Turpiana y los libros plumbeos del Sacromonte. Aunque fabricó documentos profanos para hacer más verosímiles los religiosos, estos últimos fueron los más numerosos. Con ello quería conceder prestigio y antigüedad a la iglesia granadina y reconocer la validez de las invenciones del siglo XVI. Estas falsificaciones también fueron desacreditadas por expertos, haciendo que Juan de Flores perdiese todos los privilegios acumulados y todo el prestigio al que aspiraba. No haría falta señalarlo, pero remarcaremos el hecho de que el que fue medio racionero de la Catedral de Granada, miembro del claustro y gremio de la Real Imperial Universidad de Granada, graduado en Filosofía y Cánones, beneficiado de la Iglesia de San Marcos en Jerez de la Frontera, académico honorario de la Real Academia de Buenas Artes de Sevilla, ministro titular del Santo Oficio de la Inquisición, examinador sinodal del Arzobispado y Obispado de Granada, Guadix y Baza, y abogado de cámara del Obispo de Guadix. Pues este hombre fue un asiduo visitante de la Abadía del Sacromonte, fundada por el arzobispo Pedro de Castro Cabeza de Vaca. Y según se deduce de la documentación existente, los miembros de dicha abadía le asesoraban acerca de lo que debía aparecer en las excavaciones. Parece algo extraño que un miembro de la Santa Inquisición, o también Santo Oficio, que debía velar por la doctrina del Vaticano, infringiese sus reglas por el mero afán de aumentar su prestigio personal y por defender las declaradas falsas invenciones del Sacromonte. Y es más extraño resulta que los miembros de la abadía pongan en peligro a un amigo para reivindicar una reliquia que ya no tenían ninguna razón de ser, pues ya no había morisco a lo que evitarle el destierro, ni a esas alturas era necesario reforzar la cristiandad en una tierra de centenaria tradición musulmana. Hasta aquí los hechos. Y ahora, pues a continuación, pues vamos a profundizar en los misterios que rodean a este fenómeno. Vamos a profundizar porque me parece fascinante todo lo que estás comentando, Manuel. Insisto, según esta primera imagen, todo lo que nos estás comentando, me imagino que es momento de pasar a la siguiente diapositiva. Todo tiene una relación, como siempre. Esa, por ejemplo, es la Torre Turpiana. Sigue pasando. ¿Sigo pasando? Venga, adelante. Sí. Tú vas diciéndome, Manuel, que ya sabes la Torre Turpiana, sí. Esa es la abadía del Sacromonte, que se creó encima del monte en el que aparecieron esos plomos. Es una abadía que se le tiene mucho prestigio, mucho afecto allí en Granada. Y por desgracia, ahora, bueno, por fortuna ahora está empezando a ser rehabilitada, pero llevaba muchísimo tiempo olvidada de la mano de Dios y ahora parece que las autoridades se están acordando de su rehabilitación y es un sitio muy interesante de visitar. Pasa a la siguiente.
Me imagino, Manuel, que hablamos de si esto está construido ahí, lugar de poder, lugar muy místico, lugar muy especial, y eso no está construido por casualidad, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Vamos con la siguiente imagen. Y aquí tenemos al cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, haciendo, porque estos plomos, para ser falsos, como lo declaró el Papa, y luego hablaremos de ello, pues resulta que decidieron preservarlo en el Archivo Vaticano. Y el acto de entrega, de devolución de estos plomos del Sacromonte por el cardenal Ratzinger, en ese momento era el prelado para la doctrina de la fe, o sea, el órgano del Santo Oficio, la Inquisición, porque hoy en día todavía existe Inquisición, aunque no utiliza los medios de la Edad Media. Él era el prefecto de esa congregación y como autoridad, digamos, directamente relacionada con esa prohibición de esos libros plumbeos, pues en el año 2000 le devolvió esos libros que estaban custodiados extrañamente en el Archivo Vaticano, lo devolvió a la ciudad de Granada. Así es que podemos pasar. Vamos con la siguiente imagen. Vale, pues aquí tenemos ya los primeros enigmas. Los primeros enigmas, y el primero de todos lo tenemos en el mismo momento en el que aparecen los primeros restos entre los escombros de la torre turpiana. Y me refiero a la fecha elegida por los falsarios como punto de partida de todo su montaje. Como ya hemos dicho antes, el día en que apareció la caja con la reliquia fue el 18 de marzo. Y el santoral de aquel tiempo decía que ese día se conmemoraba la festividad de San Gabriel Arcángel, el mensajero de Dios, y un ángel adorado tanto por cristianos, en cuanto que fue el que anunció a María el compromiso de Dios de implantar en ella a su hijo Jesús, como por musulmanes, en cuanto que fue el que le dictó el Corán a Mahoma. Pero es que San Gabriel es el equivalente judeocristiano musulmán del dios griego Hermes, el mensajero de Zeus. Esta función de Hermes, como conocedor de los secretos de los dioses y por tanto el único que podía revelarlo a determinados humanos elegidos, hizo que se utilizase su nombre para designar a escogidos sabios vinculados con el hermetismo. De hecho, el hecho de haber elegido precisamente este día para el descubrimiento de la reliquia parece querer sugerirnos que todo el proceso de hallazgo, que se verificará varios años después, tiene una esencia hermética. En este sentido, nos resulta cuanto menos sospechoso el hecho de que la abadía del Sacromonte, como hemos dicho, erigida en el cerro donde fueron hallados los libros plumbeos, fuese puesta bajo el patrocinio de un santo, San Dionisio Areopagita, que tiene por nombre el del dios al que se le rendía culto en los ritos herméticos, tales como los misterios órficos y eleusinos, y que al mismo tiempo fuese el elegido por un anónimo escritor hermético, Pseudo Dionisio Areopagita. El segundo misterio también... ¿Continúas, Manuel, o paso a la siguiente? No, sigue en esa porque... Vale, adelante. Sí. Esa tabla esmeralda que tiene ahí tiene mucho que ver con los libros plumbeos y vamos a pasar de inmediato a verlo. El primero era el día de la aparición, ¿no? El día de San Gabriel. El segundo misterio tiene que ver también con la fecha de ese primer descubrimiento. En esta ocasión, el año. La aparición ocurrió el 1588. El número 88 tiene una interesante interpretación en numerología, muy acorde con los argumentos que estamos aportando. No os penséis que esto de la numerología tiene que ver con las actuales modas de la pseudociencia. Ya San Agustín, el verdadero creador del pensamiento que daría lugar a la Edad Media, recurrió a este análisis numerológico en su comentario a diferentes pasajes de la Biblia, pero concretamente vamos a poner en este ejemplo a un pasaje del Evangelio de San Juan, el 5:1-18, donde se cuenta la sanación de Jesús a un paralítico que llevaba 38 años con esta enfermedad. San Agustín se propone explicar por qué esta cifra se refiere más a la enfermedad, los años que lleva enfermo, que a la salud, que al hecho de que Jesús lo sanase. Y el recurso utilizado fue considerar la cifra 38 como una operación de restarle 2 a 40 e interpretar el significado de cada número por separado.
Bueno, pues en el caso del número 88 utilizaremos las técnicas numerológicas. La suma de las dos cifras es 16 y si volvemos a sumar para reducirlo a un único número obtenemos 7. Si analizamos el número 7 tenemos lo siguiente. El significado del número 7 está vinculado a su simbolismo, profundamente arraigado en la tradición y cultura de varios pueblos y religiones. 7 son los días de la semana, los grados de perfección, las esferas celestes y las ramas del árbol cósmico. En Mesopotamia, el número 7 simbolizaba el misterio y tenía un carácter religioso. Para los sumerios, este era un número especial, místico y sagrado. En el budismo, cuando el supremo Buda nació, dio 7 pasos. En el judaísmo, la menorá la menorá, el candelabro famoso de 7 velas, ¿no? Pues tiene precisamente eso, 7 brazos con velas, que nunca se apagan, simbolizando la existencia de Dios. El hinduismo tiene 7 profesores y Grecia acogía a los 7 sabios. En el orfismo, 7 fueron los trozos en los que los titanes dividieron a Dioniso para asarlo y comérselo. En la religión cristiana existen 7 sacramentos y 7 virtudes, y Cristo pidió perdonar 70 veces 7. Este número 7 es especialmente significativo para los musulmanes, el pueblo que creó los libros plumbeos. Tiene que ver con la creación y las órdenes de Alá. Alá ha creado 7 cielos, 7 tierras y 7 días. Y la creación del ser humano ha sido completada en 7 etapas. Alá ha prescrito que sus siervos circunvalen la Kaaba 7 veces y recorran 7 veces la distancia entre las dos colinas Safa y Marwa, una circunvalación conocida como Sa'i, que significa búsqueda. El número 7 es el signo del pensamiento, la espiritualidad y la sabiduría. Tiene que ver con el análisis, la investigación y la inteligente búsqueda del conocimiento, pero también con motivos ocultos. Las personas influidas por este número son muy reservadas y les encanta argumentar con silencios, es decir, revelar secretos con discreción. Los inventores de estos oscuros descubrimientos eligiesen ese día y ese año como punto de partida, nos sugiere que sus pretensiones iban mucho más allá del burdo intento de convencer a las autoridades eclesiásticas de la existencia de un desconocido evangelio musulmán. Por otra parte, sería absurdo pretender que tales autoridades católicas aceptasen tal aberración teológica, mientras que los propios moriscos seguirían fieles al Islam más puro. Recordemos que estos podían evitar la expulsión con la única condición de convertirse al cristianismo de forma real, y no solo de cara al exterior. Pretender que aquellos que se negaron a jurar de lo que consideraban la única religión verdadera, aun a riesgo de perder sus posesiones y sufrir destierro, lo harían para adoptar una doctrina sincrética y completamente increíble, es estar excesivamente desconectados de una realidad que se supone que conocían a la perfección los creadores de los libros plumbeos. Y ahora ya vamos a entrar concretamente en esta diapositiva, pero antes quiero comentar una cosa. Mira, otro enigma con el que nos encontramos tiene que ver con la teología que contienen estos libros plumbeos. Se supone que los autores de tales libros eran meros traductores de árabe y que como moriscos, conocedores de las dos religiones de la península, en cultura teológica, conocerían con más o menos profundidad pues, los principios cristianos e islámicos. Sin embargo, muchas de las ideas que se recogen en los textos tienen una profundidad teológica que va mucho más allá de los conceptos incluidos en los catecismos. No nos vamos a extender mucho en enumerar pues, todos los amplios principios que hemos podido encontrar. No, nos vamos a limitar a un par de ejemplos. En un párrafo de uno de los textos, el libro de los actos de nuestro Señor Jesús y de sus milagros y el de su madre María la Virgen, se incluye la descripción de una práctica procedente del gnosticismo. Y ya empezamos con los descubrimientos que vamos a realizar en este programa. Y esa práctica es el ósculo sagrado, el beso sagrado. Un beso que el hierofante, el maestro de una congregación secreta, le da al iniciando para darle la bienvenida a dicha congregación. El fragmento dice así: mi hermano Aben al-Radi nació mudo y sordo, y nuestro padre se dolía de vernos así. Y entonces Jesús puso la mano sobre la cabeza de mi hermano Aben al-Radi y sopló en su boca 3 veces, y sanólo, y llenólo de sabiduría. Este beso sagrado, como transmisor de una sabiduría secreta, lo encontramos en determinados evangelios apócrifos,
que se escribieron en el contexto de ese cristianismo gnóstico que se dio en las primeras etapas de la conformación de la religión cristiana. El más conocido de todos es el de Felipe, porque es al que se han agarrado los defensores del matrimonio de Jesús con María Magdalena, y que se ha extendido con la novela y película El Código da Vinci. En este evangelio apócrifo se dice así: la sabiduría denominada estéril es la madre de los ángeles, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Este fragmento está borrado, pero todas las autoridades que han estudiado el texto, ese espacio lo llenan con la palabra en la boca. La besaba frecuentemente en la boca. Pero fijaros otro evangelio, ¿no? Otro fragmento, en este caso el segundo Apocalipsis de Santiago. Un texto encontrado entre los documentos de Nag Hammadi, donde el apóstol Santiago habla de su relación con Jesús. Y escuchad lo que dice Santiago: y él besó mi boca, me abrazó, diciendo: mi amado, he aquí, yo revelaré a ti esas cosas que ni los cielos, ni sus arcontes han conocido. He aquí que yo te revelaré esas cosas que él no conoció. Es decir, que Jesús besó la boca de Santiago y a continuación le dice que le revelará sabiduría arcana. Esta idea aparece expuesta en otro fragmento del mismo Evangelio de Felipe, citado anteriormente. El logos sale de la boca, y quien se alimenta de la boca se hará perfecto. Los perfectos son concebidos por un beso y nacen. Por eso nosotros también nos besamos unos a otros, para recibir concepción en la gracia de adentro que nos es común. En el fragmento del libro de los actos de nuestro Señor Jesús y de sus milagros y de su Madre María la Virgen, que antes hemos citado, aparezca esta referencia a la transmisión de sabiduría de un alto maestro, aún iniciando por medio de un beso, o en este caso algo muy parecido, como es el soplo de una boca a otra boca, nos dice que su autor no pudo ser un simple escribano que conocía exclusivamente las dos religiones mayoritarias. Además, tenemos el hecho de que el discípulo o iniciando que recibe tal sabiduría es sordo. Aben al-Radi, según dice en el texto de los libros plumbeos, es sordo. En los cultos mistéricos, los profanos se consideraban sordos, personas a las que le está prohibido escuchar los secretos que se transmiten. Por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, cuando la Sibila está a punto de franquear el acceso a Eneas al templo del conocimiento, el Hades profiere un grito a los acompañantes del héroe. Lejos, quedaos lejos, profanos, exclama la vidente, alejaos del bosque entero. También el culto mistérico creado por Orfeo, el orfismo, tiene una expresión similar. Hablaré a quienes es lícito, cerrad las puertas, profanos. Y ahora vamos ya a entrar directamente en esa fotografía que tenemos ahí, la de la tabla esmeralda. Y bueno, pues precisamente de eso se trata. Pensaba que era un bloque de kriptonita, viéndolo así tan verde, tan bonito. Esa es es una recreación de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Pues incluso hemos encontrado en los libros plumbeos del Sacro Monte, en contra de lo que pudiera pensar la gente, hemos encontrado una referencia a ese enigmático texto, porque más bien era un texto, ¿no? Para los que no sepan de lo que estamos hablando, la tabla esmeralda es un texto breve y misterioso, de tipo hermético y alquímico, que apareció en Europa en el siglo XI y que supuso una revolución en el pensamiento de Occidente cristiano. Se trataba de la copia latina de un antiguo manuscrito árabe que posiblemente llegó a Europa de manos de los cruzados. Se trataba, pues eso, se piensa que el documento original se remontaría al siglo IV de nuestra era y tendría su origen en el Egipto romanizado. Resulta que, según dicen, esta tabla la encontró un soldado de Alejandro Magno en la tumba de Hermes Trismegisto, en una zona cercana al monte Hermón. Y dice la leyenda que esta tabla se habría extraído de la esmeralda que cayó de la corona de Lucifer, tras romperse por el golpe que el arcángel San Miguel le asestó con su espada durante la batalla que ambos ángeles mantuvieron a causa de la rebelión del primero contra Dios.
Y cabe decir que esta gema que cayó de la corona de Lucifer es una variante de lo que todo el mundo conoce como el Santo Grial. Pero este material casi que lo dejamos para otro maratón. Pues resulta que esta referencia aparece en el libro de la historia de la verdad del Evangelio. Un texto que los falsificadores de los libros plumbeos pretenden atribuir a la propia Virgen María, y en el que la Madre de Jesús desvela cómo recibió de manos del Arcángel San Gabriel, literalmente, y si quieres puedes pasar la diapositiva. Vale. Pues, como decíamos, María desveló cómo recibió de las manos del Arcángel San Gabriel unas tablas de piedra preciosa de gusanillo refulgente, en el que estaba escrita la verdad del Evangelio por la misma mano de Dios en caracteres de luz resplandeciente. Esta verdad del Evangelio aparece escrita en otro de los libros plumbeos, ¿no? Es decir, este sería un libro que dice que hay otro libro que sería la verdad del Evangelio, lo que Dios escribió, eso se transcribió. Y este libro que acabamos de decir es un libro que cuenta que existe tal libro. Pero ¿qué ocurre? Que ese libro de la verdad del Evangelio, también llamado libro mudo, apareció, pero está escrito en unos caracteres tales que ha sido imposible su traducción. O sea, nadie sabe qué dicen esos libros plumbeos. Ese es otro gran misterio, por qué alguien que pretende transmitir pues eso, un evangelio de Jesús en el libro, digamos, el más importante, porque ahí se dice qué es lo que dijo Dios en esa revelación que tuvo María, pues resulta que ese está escrito en unos caracteres que ha sido imposible su traducción. Sin embargo, en la descripción que la Virgen hace del contenido de dicha verdad del Evangelio, contenida en el libro anterior que hemos dicho, libro de la historia de la verdad del Evangelio, podemos comprobar el gran paralelismo entre este documento y lo que Hermes Trismegisto reveló en la tabla esmeralda. Para empezar, la alusión a una verdad del Evangelio está en consonancia con la primera frase que abre la tabla esmeralda. Y si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ahí están los principios de la tabla esmeralda. ¿Ven? Y lo que dice la primera sentencia, con la que se abre esta tabla esmeralda, es verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Hemos dicho que la Virgen María no hace referencia continua a la verdad del Evangelio, con lo cual yo creo que tenemos ya una primera pista. Pero bueno, vamos con más pistas. Dice, la descripción de la Virgen comienza diciendo que todas las cosas tienen alma. Y ya puedes pasar también a la siguiente, porque esos principios de la tabla esmeralda lo puede ver la gente. Dice que todas las cosas tienen alma. Este concepto, desconocido en la tradición judeocristiana, parece tener un carácter animista. Sin embargo, también aparece en la tercera sentencia de la tabla esmeralda. Todas las cosas provinieron del uno, por mediación del uno. Así, todas las cosas nacieron de esa única cosa, por adaptación, perdón. Si todas las cosas provienen del uno, y el uno entendemos que es Dios y tiene alma, pues todas las cosas tienen alma. Es decir, ya tenemos otra referencia más. Pero también tenemos otra referencia, ¿no? También concordaría lo que dice la Virgen sobre ella, es decir, sobre la verdad del Evangelio. Se contienen los cielos y la tierra con lo que hay sobre ella. Y la sentencia 7 de la tabla esmeralda nos dice, asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. O también otro fragmento, la Virgen dice, y la verdad es del cargo de Dios y Dios la tiene a cargo. Y esto se puede equiparar con la sentencia número 5 que dice, el Padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. También otra frase que dice, y con su luz y verdad suya creó todas las cosas. Y en la sentencia 5 dice, así fue creado el mundo. O también, aquí hay consideración de sabiduría. Y en la sentencia 11 también dice, por esto fui llamado Hermes el 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo.
Pues aquí tenemos ya la comparación. Yo no sé si hace falta más datos para poder darse cuenta de que en ese libro tenemos una referencia inequívoca a la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Si quieres, pasamos la pantalla. Muy bien. Pues fijaros lo que tenemos aquí. Resulta que según aparece en el libro este de María, en el Evangelio este de María, dice que el original, el libro de la verdad del Evangelio original, es que está escrito en una tabla de piedra preciosa refulgente y escrito por la mano de Dios y transportado por el ángel San Gabriel. Ese original se guardaría en un tesoro en el Monte de los Olivos. Y una copia hecha en plomo, que se supone que es lo que apareció en el Sacromonte, se trasladaría a España y se escondería también en otro monte. Fijaros, este dibujo de aquí, este es la oración en el huerto de Sandro Botticelli, encargado de hacer por la reina Isabel la Católica, con la pretensión de que se expusiese en lo que sería su cripta, ¿no? Que su cripta iba a ser en la Alhambra, en un palacio de allí de la Alhambra. Lo que pasa es que cuando ya hicieron la capilla real lo trasladaron allí. Pero este lo mandó a hacer específicamente la reina Isabel. Y fijaros lo que hay donde está Jesús rezando. Pasa a la siguiente diapositiva. En el Monte de los Olivos, donde decía el libro este de los libros plumbeos, que María había dicho que había enterrado ese conocimiento secreto que transmitido, creado por Dios y transmitido por San Gabriel, o si hablamos en términos profanos, sería Hermes. Pues resulta que en esta misma fotografía, en esta misma imagen, ¿qué aparece en el Monte de los Olivos, enterrado en una cueva? Pues aparece un cofre de un tesoro. ¿Qué pretendía decir la reina Isabel? Pues prácticamente un siglo antes de que apareciese en los libros plumbeos y apareciese esa referencia de un tesoro en el Monte de los Olivos escondido en una cueva de ese mismo Monte de los Olivos. ¿Por qué la reina Isabel mandó a hacer este cuadro tan enigmático y que todo el mundo puede ver en la capilla real de Granada? Os dejo ahí que os hagáis la pregunta, y si podéis pasar por allí por Granada y echarle un vistazo, os encontraréis con esta enigma. Manuel, me llama mucho la atención que en esta misma imagen que estamos observando se ve esa especie de, no sé, de valla, de las puntas estas, las tablas de madera. Esa hace referencia a un poema. No lo había preparado, pero bueno, no importa. Esa valla... Por donde voy, es que si te fijas, en la parte de la izquierda hay 3, en la parte de la derecha hay 4, 4 y 3 son 7 y nos encontramos ese número mágico una vez más. Es que este cuadro tiene un análisis muy peculiar. Tiene muy peculiar porque si os fijáis, bueno, la valla hace referencia a un jardín cerrado que aparece en el Cantar de los Cantares del rey Salomón. Pero si os fijáis, a la derecha hay un olivo que está totalmente pulido, está totalmente podado. Los apóstoles que están ahí descansando descansan encima de las ramas que se han quitado, y el olivo de la izquierda está sin pulir todavía. Es decir, es como que nos está diciendo que desde la parte derecha, desde Oriente, viene algo que se va a tratar de depurar, cortar la rama, sanear a lo que en el Oriente, en el Occidente hay, ¿no? O sea, la barbarie de Occidente, ese olivo sin pulir, sin refinar, está esperando a que ese conocimiento, esa ciencia que viene desde Oriente, llegue a Occidente y lo depure. O sea, este cuadro tiene muchísimos significados, pero detenernos ahora en él sería, pues, pegarnos 12 horas de maratón simplemente para analizar este cuadro, porque por ejemplo aparece también Santiago, los 3 apóstoles que están ahí
son Santiago, San Juan y San Pedro, y Santiago, pues el que tiene también, si os fijáis, la túnica de color rojo, lo mismo que Jesús. Bueno, pues yo creo que este cuadro daría para varios programas. Pasa a la página. Venga, vamos con la siguiente imagen, Manuel, que aquí ya, yo sinceramente, volviendo otra vez a esta imagen, esto es algo que me gustaría visualizarlo en grande, con tranquilidad, porque seguro que aquí le podemos sacar mucha punta al lápiz. Vamos con la siguiente, Manuel. Muchísima, pero bueno. Otro enigma que rodea estos libros plúmbeos tiene que ver con el Vaticano. Como hemos dicho, tras el análisis de estos plomos, el Papa Inocencio XI decretó su falsedad y ordenó su requisa para evitar que se siguiera explotando su existencia. Sin embargo, a pesar de este dictamen, que llevó a alguien a sugerir difundir los plomos para fabricar balas para el ejército del Estado Pontificio, estos hallazgos fueron custodiados en el enigmático Archivo Vaticano. ¿Cuál fue el motivo de esta especial protección de algo que se consideraba falso? Pero hay más enigmas todavía en estos libros plúmbeos. O en este caso, en el otro fenómeno que tienen asociado, las invenciones de la Alcazaba. ¿Por qué una vez que ya no era necesaria su existencia, pues como hemos dicho antes, hacía más de un siglo que los últimos moriscos fueron expulsados del territorio nacional, los miembros vinculados con la abadía del Sacromonte vuelven a implicarse en nuevas invenciones para reivindicar la validez de los textos inscritos en las láminas de plomo? ¿Por qué desobedecer las estrictas órdenes del Papa de ignorar aquellas falsedades? ¿Qué es lo que sabían los miembros de la institución sacromontana que les llevaba a mantener un discurso tan firme frente a la autoridad del sumo pontífice y de su instrumento más temido, la Inquisición? En la acta, y esa imagen ya forma parte de esta acta, en la acta del juicio que se celebró para resolver la verdad de estas invenciones, recogida en el libro Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada ante los ilustrísimos señores don Manuel Doz, presidente de la Real Chancillería. Bueno, el texto del libro es muy largo. En esta acta del juicio nos encontramos con una serie de referencias desconcertantes. La invención 25, que es la que tenemos aquí, consiste en una piedra de alabastro que contiene la cabeza de Dioniso. En esta invención, Dioniso, bajo la advocación de Jaco, escrito Jacos, y también Bachos, es considerado como el dios de Granada. Y ahí, como podéis ver, dice Granata honorat Bacum, bis natum regem Venus adolescentem. Granada honra a Baco, dos veces rey, dos veces nacido, rey y hermoso adolescente. Y luego dice Jacos o Baco, que significa Jaco o Baco, dios de Siberia. ¿Vale? Resulta desconcertante que si Dionisio Areopagita fue el que proporcionó las reliquias que se hallaron en la caja de plomo de la Torre Turpiana, Dionisio sea el dios honrado como el dios de Granada. Y más desconcertante aún que se utilice el apelativo Jacos en el mismo contexto en el que otros Jacos, o Jacobo, o Jaco, o San Jaco, o Santiago aparece como protagonista. Es decir, en estos libros plúmbeos, Santiago, el apóstol Santiago, es el protagonista sin duda de los libros plúmbeos. En esta invención, en esta cartel de aquí, hemos visto que pone Siberia, que es el nombre que le daban a Granada, pero bueno, si os fijáis, si pasa la página, pasa la diapositiva, ¿ves? Aquí vemos que en otra referencia pone Iliberiae, que es el nombre que se le daba a la antigua Granada. Iliberiae, pues bueno, está diciendo que Dionisio, el dios de los misterios eleusinos, el dios de los misterios órficos, pues aparece aquí como dios de Granada. Y por otra parte, también debió existir otra invención, pasa a la página, que en esta ocasión no se reseña en el catálogo, en el que se vuelve a aparecer Baco o Dionisio,
en esta ocasión con el erróneo epíteto de Deméter, la diosa que dio lugar a eso, a los misterios eleusinos, lo que, como hemos dicho, una religión de naturaleza iniciática. Alguien que está intentando decir que esos libros son verdaderos o que esas apariciones son verdaderas va a cometer el tremendo error de identificar el abaco a Dionisio con el sobrenombre de Deméter, de una diosa, la diosa Ceres, ¿no? Que es la diosa conocida en ese mundo. Me parece un poco extraño. Y veo que se nos va acabando el tiempo y tengo aquí bastante, pero bueno, vamos a ir rápido. Pues eso, que hemos dejado, voy a dejar para el final la que he considerado la más desconcertante invenciones de la Alcazaba, por lo menos por lo que ahora veremos, ¿no? Pasa la página. La invención 75. Es una plancha de plomo con 4 renglones donde se describe topográficamente el lugar donde se esconde un enigmático tesoro. El texto dice, traducido, en Oriente, no muy lejos de este lugar, se halla un gran tesoro. Su ubicación no ha cambiado y en ella se derrama el agua de la purificación. Darío, presbítero gaditano. ¿A qué lugar puede hacer referencia a este texto? Mira, esta es nuestra hipótesis. El río Genil, el que junto al Darro riega la ciudad de Granada, debe su nombre a los árabes, que poetizaron el nombre latino Singilis, que pronunciaban Singil, y lo convirtieron en Sinnil, que significa los 1000 Nilos, en alusión a los numerosos afluentes que recibe de Sierra Nevada y que en su confluencia en la Vega de Granada, pues nada tenía que envidiar al río Nilo, ¿no? El agua del Nilo era la utilizada tradicionalmente para las ceremonias de purificación en el Antiguo Egipto. En los templos existía una gran cisterna llamada el lago sagrado, cuyas aguas provenían de este río. Los lagos, que eran cuadrados con paredes ligeramente curvas, eran la restitución de las aguas iniciales de las que había surgido el sol. El lago significaba renovación de la creación que ocurría cada amanecer cuando salía el sol, cuando los sacerdotes se purificaban antes de iniciar los cultos diarios. Cuando Roma adopta el culto egipcio de la diosa Isis, estos lagos sagrados usados para las purificaciones se convierten en pequeñas cisternas llamadas nilómetros, que se debían llenar de aguas procedentes del Nilo. Este río Genil nace en Sierra Nevada, llamada por los mismos árabes Jabal. ¿Sí? ¿Me vas a perdonar un segundo? A ver, porque claro, es que estás dando una serie de información y claro, yo quiero que todo el mundo que está viéndonos en este caso, porque de normal siempre nos escuchan, hoy bueno, hoy nos están viendo, al mismo tiempo están viendo las imágenes. A mí me gustaría, Manuel, por favor, que nos dijeses cómo has llegado a todas estas conclusiones. Porque, a ver, estamos empalmando una cosa con la otra, pero claro, ¿cómo una persona como tú, hablamos de, joder, ni más ni menos, coño, un guardia civil retirado que podría estar ahora mismo con María Jesús y su acordeón en Benidorm tocándose la flauta y disfrutando de sus días de jubilación, y sin embargo estás muy metido con el tema de la historia? Me parece fascinante cómo llegas a la etimología de muchas cosas y empiezas a darte cuenta, ¿no?, de cómo hay que descartar, según nos han comentado, la historia convencional y la historia más dogmática y estas fuentes más, no sé, más los historiadores más fidedignos. Y cuando empiezas a mirar este análisis, Manuel, primero tenemos que empezar a descartar un poco la historia convencional y oficial. Y luego, sobre todo, que es la pregunta del millón, que me están haciendo también por privado aquí ahora mismo, ya no solamente en las redes sociales, sino por WhatsApp, me están diciendo, ¿de dónde coño se está sacando, Manuel, tanta información para que todo esto coincida? Porque esto no es de 4 días de me he leído un libro y de repente saco toda la información. No, hombre, esto es investigación, pues eso, investigación de mucho tiempo, de buscar etimología, de eso. A mí el tema de los libros Plumbe es un tema que me ha llamado muchísimo la atención porque tiene que ver con mi investigación acerca del Santo Grial. No es el momento ahora mismo de decirlo porque me queda todavía algo que contar, pero bueno, tiene que ver con eso y irse a libros antiguos. Sí, además, gracias a Dios, Dios quiera que esto dure mucho tiempo. Hoy en día no hace falta tener una enorme biblioteca, porque las mayores informaciones lo tiene en Google Books. Son libros que están digitalizados, libros antiguos que están digitalizados y lo único que, sí, hay que entretenerse en leerlo, pero ahí está la información. Tienes que tener inquietud y meterte en eso, en los libros antiguos.
hombre, tienes que andar buscando, no se trata de coger y leerte todo lo que tiene digitalizado Google Books, ¿no? O archive.org. Ahí tienes que crear criterios de búsqueda con lo que tú quieres buscando y, pues, por ejemplo, si buscas Dionisio, no busques solo Dionisio, busca Dioniso, busca Baco, busca Jaco, los epítetos por el que era conocido. Es decir, que ahí hay muchas formas de investigar y bueno, pues como cuando tienes pasión por esto, pues lo haces con mucho gusto. Bueno, sigo. Venga. Solo quería decir, sí, ahora vamos con ese personaje. El río Genil, como decía, nace en Sierra Nevada, llamada por los mismos árabes Jabal Sulair, Monte del Sol, procedente de la denominación latina Mons Solorius, que según San Isidoro de Sevilla, el Monte Solorius recibiría su nombre por la singularidad de su altura, la mayor de toda la España peninsular, o también a causa de que los rayos del Sol aparecen antes de que lo haga el propio disco solar. Esto lo dice San Isidoro de Sevilla. Este Monte Solorius está conformado por los conocidos tres picos y ya empezaréis a ver que en ese texto de las invenciones de la Alcazaba aparecen tres cruces, como dice la canción, están clavadas tres cruces en el Monte del Olvido, ¿no? Bueno, pues los tres picos principales de esa Sierra Nevada es el Veleta, el Mulhacén y la Alcazaba. Que el sol surja del mismo lugar del que nace el río conocido como Mil Nilos, sin Nil o Genil, a semejanza de lo que ocurría en los ritos purificadores egipcios, que éste se encuentre no muy lejos de donde se halló la plancha de plomo 75 y que la expresión su ubicación no ha cambiado y en ella se derrama el agua de la purificación, que esa expresión comience por tres cruces, como he dicho, pues no podría ser suponer que dicha plancha de plomo está haciendo referencia a un legendario tesoro que se esconde debajo de Sierra Nevada. Y efectivamente, en Sierra Nevada hay enterrado un tesoro desde el tiempo de los musulmanes. Y aquí es donde aparece este personaje que tenemos aquí. Hay una leyenda que cuenta que no, vamos, la voy a resumir porque ya me queda muy poco tiempo y tengo algunas cosillas todavía que contar. Cuenta la leyenda que el rey Mulhacén, Muley al-Hassan, que fue el padre de Boabdil, el que rindió Granada, pues estaba ya, su fin lo tenía próximo. E hizo llamar a su hijo, el príncipe Abul Haiks, a su retiro del castillo de Mondújar y lo recibió en su lecho de muerte y le contó una historia en la que se explica cómo un rico labrador llamado Al-Jamar llegó a ser el rey de Granada. Al-Jamar era un fiel practicante de su fe y que, desesperado ante el avance de las tropas cristianas, oraba a Alá suplicando algún medio para detenerlo. Cuando, por sorpresa, un día escuchó una fuerte voz, a la vez que se le aparecía un espectro que, entregándole 3 diamantes negros de inigualable belleza, le hizo prometer que, llegada la hora de su muerte, los legaría a su sucesor y que este gesto se repetiría de generación en generación. Solo cumpliendo esta promesa, la bandera del Islam ondearía para siempre en esta tierra. Acabada la historia, Muley Hassan contó a su hijo que, ante la amenaza de una posible guerra y como consecuencia de la inestabilidad que se respiraba en el reino, a modo de protección, decidió esconder los 3 diamantes en una profunda gruta, en lo más alto de la Sierra Nevada, y que llegada ya su hora le hacía partícipe de su historia entregándole un pergamino con las indicaciones necesarias para hallar la gruta y recuperar los diamantes. Poco después de esto el rey expiró. Cuando Abul Haiks se dirigía a la Sierra Nevada para cumplir el encargo de su padre, tuvo la mala fortuna de caer en una emboscada tendida por sus enemigos, con tan mala fortuna que en la batalla perdió el pergamino y pocos días después falleció, sin poderle haberle transmitido a su hijo el legado de su abuelo. Poco tiempo después, el hijo de este, Abu Abdallah, comenzó a registrar la sierra, pero sin el pergamino que Muley al-Hassan dio a su hijo, era imposible encontrar la gruta. Siguió buscando hasta que al final murió. Bueno, pues se dice que el mismo día que murió este Abu Abdallah, Granada cayó en manos cristianas y nadie pudo encontrar jamás esos diamantes, que aún hoy continúan ocultos en las profundidades de Sierra Nevada.
Pues la historia de esta invención, que cuenta la existencia de un tesoro, posiblemente se complete con otra invención, la número 33. Pasa. Fijaros lo que dice en esta invención, ¿no? Un arco de 7 estrellas es el protector de aquello que se guarda en Granada. Es decir, según se dice aquí, 4 fragmentos de piedra de alabastro que forman una sola lápida circular con 7 estrellas y caracteres por las dos superficies, en griego y en hebreo. Y es una deprecación a Dios con el renombre de grande, para que patrocine al municipio Remón, que Remón es la forma hebrea de Granada, indica con signos visibles como es un arco de estrellas que no perecería con las aguas del diluvio. Un arco de 7 estrellas es el protector de aquello que se guarda en Granada. Aquí hace referencia a la población de Granada, ¿no? O sea, lo que se protege en Granada, un arco protector de 7 estrellas lo protege del diluvio. Según Flavio Josefo, lo que se salvó del diluvio fue el tesoro del conocimiento de una civilización prediluviana, protegido por columnas de piedra y adobe. Para Avicena o Said al-Andalusí, este conocimiento se preservó en las pirámides de Egipto. El único arco de estrellas del firmamento que, además, curiosamente, contiene 7 estrellas, es la constelación de la corona boreal. Pasa de la diapositiva. Si superponemos las estrellas de esta constelación con la orografía de Sierra Nevada, nos encontramos con una sorpresa, o como dirían algunos, una casualidad. Dale, venga, dale adentro y vamos a ver qué sorpresa tenemos. Sherak, pasa la diapositiva, esa es. Fijaros lo que tenemos aquí. En esta imagen podemos comprobar varias casualidades, como dice la gente. La primera es que las estrellas de la constelación de la corona boreal coinciden con los principales accidentes geográficos de Sierra Nevada. Epsilon Coronae, la de la izquierda, se corresponde con el Veleta. Alfa Coronae con el Mulhacén. Y Beta Coronae con el Alcazaba, el pico Alcazaba. Los 3 picos que caracterizan la Sierra Nevada. Incluso fijaros la línea que une las estrellas Alfa y Beta Corona. Si os fijáis, sigue exactamente el corte del terreno que separa estos 2 picos, el Mulhacén con el Alcazaba. Luego Delta y Beta Coronae sigue el corte del terreno que separa el Mulhacén y el Alcazaba. Delta y Gamma Coronae se corresponden con sendas crestas que quedan entre los barrancos que forman las fuentes del río Poqueira. La segunda casualidad, y quizá la más desconcertante, es que la estrella más brillante de la constelación, Alfa Corona, conocida en el libro de las estrellas fijas de Al-Sufí y en el libro del saber de astrología de Alfonso X el Sabio como la luciente de la corona, se corresponde con el monte más alto de los 3 picos y de toda la península ibérica, el Mulhacén. La tercera casualidad tiene que ver con los nombres griego y hebreo de esta estrella. Si habéis visto arriba en lo que es la invención que hacíamos referencia, en los idiomas en los que esa invención estaba hecha era griego y hebreo. Bien, pues resulta que los nombres griego y hebreo de esta estrella son Margarite en griego, y Margalit en hebreo. Estas 2 palabras, que también significa el nombre de mujer, Margarita, también significa perla, es decir, la perla de la corona. Por eso a esa estrella se la conoce como la gema de la corona. Por eso digo, que es curioso que una piedra preciosa como es la perla, esta estrella coincida con el pico Mulhacén, que es donde el rey Muley al-Hacén, que por eso tiene ese nombre, el nombre Mulhacén, el rey Muley al-Hacén escondió los 3 diamantes negros que fueron traídos a la tierra por un espectro, una entidad semejante a un ángel.
Y resulta que en la versión de Wolfram von Eschenbach del Santo Grial, este Santo Grial es una piedra traída una piedra traída a la tierra por un ángel. Fijaros qué cosa. Y si habéis fijado en el cuadro de antes de la oración en el huerto de Botticelli, pásala, el anterior, tenemos un ángel que está bajando el Santo Grial a Jesús en el monte de los Olivos, en donde se encuentra un tesoro. No sé qué más podríamos decir sobre eso. La constelación de la corona boreal es conocida por el nombre... Sí, dime. No, que perdona, Manuel, que me parece fascinante todo esto. Yo sé que son una serie de conceptos que no todo el mundo está preparado para ver, que me imagino que esto también es, claro, si hablamos de psicofonías o hablamos de cosas así de ufología y demás, atrae a mucha gente. Estos son temas muy concretos, no pretendemos tampoco, ¿no? Lo que es el que todo el mundo esté pendiente de estas cosas, porque me imagino que no todo el mundo le gusta, por ejemplo, el arte, pero a quien mínimamente le interesan todas estas cosas, yo creo que todos conocemos a Durero, ese personaje que nos dejaba esos mensajes. En el arte, sobre todo cuando hablamos de este tipo de obras, Manuel, hay que mirar el trasfondo de todo esto. Hay que hablar del simbolismo, que yo creo que también es una lástima, ¿no? Que esto se quede un poquito en el aire, pero otro día haremos un programa sobre estos símbolos, sobre estos mensajes, y aquí sí que voy a decir, no subliminales, pero sí como con las películas, ¿no? Que están ahí para la gente que entienda, para que la gente que sabe de qué va el tema puedan percibir, ¿no? El mensaje y el trasfondo que ha querido dar el autor en este caso. A mí me parece fascinante porque lo hemos comentado antes en esta diapositiva, por ejemplo. Me ha llamado mucho la atención que el vallado sean 4 por un lado y 3. Hablamos de ese número 7, ese número mágico para todo el tema del misticismo, y porque esto me gustaría ampliarlo y verlo con tranquilidad, pero seguro, ¿no? Que tiene alguna connotación mucho más allá de lo que podemos llegar a observar. Me parece realmente súper interesante, Manuel. Pues sí, yo creo que en este fenómeno de los libros plumbeos se encierra un gran misterio. Ya ha llegado la hora de concluir y me ha faltado un par de detalles que serían, digamos, casi definitivos, pero no tenemos más tiempo y el compañero viene detrás y no vamos a robarle tiempo. Manuel, espérate, porque el compañero que viene detrás se nos está retrasando unos minutillos. Pues, perfecto, porque termino... podemos ir estirando un poco el tema. Hasta que aparezca, podemos ir estirando el tema. Pues entonces, perfecto, me viene súper bien. Pasa a la diapositiva. Pasa porque esto que viene ya, creo que ya es el remate del tomate, como decía mi abuela. Decía que la constelación de la... Vale. Decía que la constelación de la corona boreal es conocida por el nombre de la corona de Ariadna, la hermana del Minotauro, el famoso Minotauro, y la esposa del dios Dioniso, que el que no conozca el tema de mitología, eso a lo mejor lo desconocerá, pero es la esposa del dios Dioniso, ese dios Dioniso que tanto ha aparecido a lo largo de esta intervención y que tanto ha aparecido en los libros plumbeos y en las invenciones del Sacromonte, ¿no? Vale, pues eso. Y por cierto, que se reconocía como el dios de Granada, el dios protector de Granada. Esta corona le fue regalada a la joven doncella por su boda con dios Dionisio, y fue catasterizada, es decir, catasterizar significa convertir en constelación. Por ejemplo, Asclepio, que fue un sabio que curaba y por cierto, de donde procede el símbolo de la medicina, el bastón y la serpiente, fue un semidios que daba la inmortalidad, pues, o resucitaba, fue subido a los cielos en la forma de la constelación de Ofiuco. Pues esta corona de Ariadna se catasterizó, o se subió a los cielos en forma de la constelación de la corona boreal. Fijaros lo que tenemos aquí en esta imagen. A la izquierda tenemos el cuadro Ariadna, Baco y Ariadna, ¿vale? De Tiziano. Antes de nada quiero ir a la etimología de lo que significa la palabra Ariadna. La palabra Ariadna es una palabra griega y literalmente significa muy pura, purísima. Y si recordáis, este es el apelativo que se le da a la Virgen María en el dogma que reconoce su nacimiento libre de pecado, purísima concepción.
Este dogma fue proclamado por el Vaticano en el año 1854, después de siglos de haber prohibido a los católicos creer en este concepto. De hecho, la Inquisición tenía la orden de perseguir esta doctrina con la pena de muerte. Lo que muy pocos saben es que el origen de esta doctrina parte de los libros plúmbeos del Sacromonte. Aunque este dogma ya fue considerado durante la Edad Media, fue a partir de la teología contenida en los libros plúmbeos que la sociedad granadina, y muy especialmente una institución que se supone que tenía un carácter racional, como es la Universidad de Granada, apostó fuertemente porque fuese reconocido en toda la cristiandad. A pesar de la amenaza de muerte por sostener esta doctrina, mucha gente en Granada se negó a rechazar una idea que supuestamente fueron inculcadas por unos infieles que escribieron unos documentos falsos para evitar su expulsión de su tierra. Entonces, a esta altura no debería sorprendernos saber que la iconografía relacionada con la Purísima Concepción de María representa a la Madre de Dios, si os fijáis, tocada con una corona de estrellas, semejante a la que Ariadna portó durante su boda con Dionisio. O si os fijáis también bien, que las ropas que viste la Virgen dentro de esa iconografía ya admitida por la Iglesia Católica sean una túnica blanca y un manto azul, las mismas, si os fijáis, que viste Ariadna en el famoso cuadro de Tiziano. Yo es que cuando iba haciendo estas investigaciones me quedaba muy sorprendido. Pasa a la siguiente diapositiva. Yo creo que tampoco no debería extrañar que el símbolo por excelencia de la Virgen María, el monograma mariano, sea idéntico a la forma de grabar en los discos de plomo determinadas estrellas de Salomón con dos ángulos opuestos. Todas estas casualidades son ya, yo creo que, bueno, son casualidades. El que no crea en esta historia pues dirá que no son casualidades, pero yo creo que todas estas, entre comillas, casualidades nos hacen pensar que las invenciones de la Alcazaba, otra casualidad, en la Sierra Nevada aparece un pico con el mismo nombre que el lugar en el que aparecieron dichas invenciones. Y por extensión, los libros plúmbeos del Sacromonte, es decir, estas invenciones de la Alcazaba y los libros plúmbeos del Sacromonte, yo creo que no son tales invenciones en su contenido, sino que contienen un secreto inaccesible al hombre común. A ver, Manuel, esto es muy interesante. De verdad que habrá mucha gente que ahora mismo diga, wow, tío, es que, a ver, las coincidencias están. En este caso, Manuel, ¿por qué crees que deberíamos descartar las coincidencias y deberíamos centrarnos en lo que no son casualidades, sino causalidades? Pues yo vuelvo a repetir, yo no creo en que esto sean coincidencias. No puede ser tantísima coincidencia. Yo, sobre todo, no sé por qué alguien, por ejemplo, puede hacer este libro plúmbeo y que de un libro sacrílego, prohibido por la Iglesia Católica, emane un dogma que hoy en día es defendido por todos, que es el de la Inmaculada Concepción de María, y que ese nombre tenga que ver literalmente con el nombre de Ariadna, una diosa pagana, de un dios que aparece ahí. Yo creo que los que escribieron esos libros plúmbeos más bien trataban de evitar que, bueno, que de algún modo esa tradición que se había preservado, porque yo creo que sí, efectivamente, en Granada tiene que haber un gran secreto inaccesible a todos, incluso a mí, que bueno, que digamos he tenido la curiosidad por indagar en estos secretos. Incluso a mí me está vetado, o sea, a todo el mundo. Pero sin duda hay algún secreto ahí que bueno, se han podido poner ahí en esos libros plúmbeos, no sé, para ver si alguien se hacía cargo de lo que ahí había, no lo sé. No sé si de algún modo, digamos, ha habido una tradición, porque también hay, vamos, yo lo vinculo con el Santo Grial, porque, bueno, hemos dicho que el monte, el Sierra Nevada, era conocido como el Monte del Sol, o Mont Solorius, ¿no? Pero es que si los que más o menos conozcan el tema del Santo Grial
han visto lo de la definición que se le da al monte en donde se preserva ese santo grial, que es, ellos dicen Montsalvat, pero es porque lo traducen de una forma, digamos, literal, ¿no? Pero en alemán es Mundsalvage. Y esa palabra, volvemos a la etimología, se puede descomponer en Munds, monte, luego Alp, una palabra alemana que significa un pico muy alto, el de los picos más altos. De hecho, los Alpes tienen ese nombre por eso, porque son de los picos más altos de Europa. Entonces, Alp lleva ese nombre y She, Mundsalvage, She es una palabra que yo interpreto como Schein, una palabra alemana Schein que significa la luz del sol. Antes hemos dicho que San Isidoro de Sevilla decía que se le podía llamar Mons Solorius porque los rayos del sol, la luz del sol, aparecía en esa sierra mucho antes de que el disco despuntara. Entonces, esa famosa sierra Montsalvat, que muchos han relacionado con Montserrat y que los propios nazis intentaron buscar allí el Santo Grial, pues yo creo que ese Montsalvage tiene la etimología, nos está diciendo que es una sierra del sol, en definitiva el monte Solorio del que hablaban los antiguos, y que cuando hablan de que los custodios eran los caballeros templarios, bueno, pues eso es como una especie de adaptación al mundo cristiano de lo que era una institución del mundo musulmán, que eran una familia que se llamaban los Abencerrajes, que fue una familia muy famosa de Granada, que, digamos, cuando ellos eran una familia de origen yemení, que cuando llegaron a Granada, a la península, a combatir en la yihad que ellos libraban contra los cristianos, se le asignó la zona de Almería, la zona que precisamente en los libros plumbeos se dice que es donde debería llegar Santiago para llevar esos libros que estaban enterrados en el Monte de los Olivos y llevar esa copia a España. Pues en los libros plumbeos dice que ese lugar que tenían que desembarcar en el oriente de esa península, o sea, en la zona de Almería, y esta familia de los Abencerrajes, lo que se le dio la misión de guardar la frontera de ese territorio granadino, que es la misma función que tenían los templarios en Tierra Santa, proteger la frontera y proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Es decir, que en todas esas investigaciones, al final te das cuenta que ese Santo Grial al que hacen referencia el libro de Wolfram von Eschenbach o incluso de Chrétien de Troyes, se centra en Granada y hace referencia a instituciones granadinas. Manuel, con permiso de Arpócrates, de verdad, muy agradecido por tu tiempo. Invito a todo el mundo a que acuda a tus redes sociales. No nos da tiempo para nada más porque ya voy a agregar al siguiente invitado. Vamos a pasar ahora mismo